Pues quiero darte la bienvenida, como siempre, a estas transmisiones especiales que tenemos cada semana para abordar el tema del duelo. Y el título de hoy es ¿Tengo un duelo sano? Muchas personas tienen muchas dudas acerca del proceso del duelo. Nadie hemos sido educados para acompañar a otras personas en un momento tan difícil y doloroso como es el haber perdido a un ser querido, pero tampoco nosotros, quienes hemos perdido a un ser amado, nos han dicho cuáles son esas ideas y esos sentimientos que podemos llegar a sentir. Y entonces cuando perdemos a un ser querido, existen muchas dudas y viene una lluvia de comentarios, de opiniones, en donde se nos dice a criterio de otras personas cómo es que debería de ser vivido el duelo. El primer punto que quiero pues comentarte, decirte, y esto me vas a escuchar en muchas ocasiones decirlo, es que la primera persona que tiene que dar el respeto, el lugar, la atención y el cuidado que necesita, eres tú. No existe una forma de vivir el duelo. Es decir, no existe una receta para vivir el duelo. Kubler-Ross, que es la madre de la tanatología para muchos de nosotros, diseñó un proceso, digamos, dividido en fases del duelo, que es lo más conocido y que obviamente, pues conforme ha pasado el tiempo, pues nos hemos dado cuenta que no son propiamente fases del duelo, sino que son momentos que se viven. La negación, esta parte en donde pensamos y sentimos que no es posible. ¿Por qué? Que creo que en algún momento me va a llamar, va a entrar por la puerta o lo voy a ver sentado o sentada en el lugar en el que acostumbraba estar, etcétera. Obviamente el dolor y la tristeza están presentes, el enojo, el enojo por la pérdida, el enojo por las circunstancias de fallecimiento, enojo con la vida, enojo con Dios, enojo con los médicos, enojo incluso con el ser querido, porque a veces que se tiene un sentimiento de indefensión, de abandono, enojo con uno mismo. Y aquí en este punto entran esos pensamientos que dan lugar a sentimientos de culpa. Después hay otro momento que se llama conciliación y que es la conciliación. Es como querer negociar con la vida y pensar, y alimentamos ese pensamiento. Si yo tuviera la oportunidad de volver a verlo, si tuviera la oportunidad de despedirme, si tuviera la oportunidad de ese último abrazo y beso, si tuviera la oportunidad de pedir perdón, si tuviera la oportunidad de regresar el tiempo atrás, tal vez hubiera sido mejor hija, mejor hijo, mejor esposa, mejor esposo, mejor madre. Y empieza esa negociación con la vida que lleva también a un arrepentimiento y a un sentimiento de culpa, los cuales tampoco son sanos en el proceso de duelo, pero están ahí presentes. Y por último, viene la parte de, Kubler-Ross lo dice, aceptación. Con el tiempo hemos aprendido y en mi práctica personal, digamos, modificado esa palabra de aceptación por reconocimiento. El reconocimiento es algo muy diferente y menos agresivo, tal vez menos violento que la palabra aceptación. Cuando perdemos a un ser querido, solemos decir, no puedo aceptar la pérdida, me niego a aceptarla. Esto nos lleva a la primera parte, esa parte de negación. Y es válido, necesitas tiempo para reconocer la pérdida, pero el reconocimiento después de un trabajo personal
respetuoso y amoroso con tus pensamientos y con tus emociones, ese reconocimiento se transformará en aceptación. Pero la aceptación no tiene nada que ver con soltar los brazos y sentirme rendida. Es decir, no tiene que ver con un sentimiento de rendimiento, de decir ya ni modo, ya lo acepté y ni hablar. No se trata de eso. La aceptación en ese momento llega cuando después, como te decía, de ese proceso que en la medida de lo posible pueda ser lo mejor llevado, es que reconoces la pérdida como el hecho inevitable de que tu ser querido ya no se encuentra presente físicamente y abres tus brazos a la vida. Esas son las fases que Kubler-Ross menciona y los momentos en que una persona que ha perdido un ser querido vive incluso en un solo día. Por eso desplazamos la palabra etapas, sino que todo eso puede ser vivido, pensado y sentido en un solo día. Pero el duelo no es así de simple. El duelo tiene su grado, digamos, de complejidad. No es que sea complicado, de complejidad, porque tiene mucho que ver, número uno, y esta parte creo que es importante que la reconozcas, la cercanía, el lazo que te unía con tu ser querido. Esa es una forma. La otra, las circunstancias que dieron lugar a la pérdida. Si fue un fallecimiento inesperado, si fue violento o si fue una enfermedad larga y penosa. Todos estos factores influyen de manera importante en cómo una persona va a vivir su duelo. Otro factor importante son los recursos interiores que cada uno de nosotros tenemos. Autoestima, amor propio, un sistema de creencias acerca de la vida, la muerte, nuestras creencias de fe, las creencias que tenemos acerca de la muerte, todo esto y tu historia de vida. Todos tenemos una historia de vida que puede influir de manera importante en ese proceso de duelo, que puede llevarte a un punto en donde a través de todo esto que acabo de mencionar, tus herramientas, tus creencias y las redes de apoyo, puedas ir teniendo la posibilidad de tener un duelo más sano o puede ser más complicado. No lo vive igual una persona que no cuenta con una red de apoyo, sea familiar, social, religiosa o profesional, que una persona que de alguna manera se siente sostenida por la gente que le rodea. Que si bien es cierto, y esto también es importante considerar, las personas que rodean al doliente no saben cómo acompañar a una persona en dolor. Y aquí es en donde viene toda esa serie de frases que lo más seguro es que ya te han dicho o que tú misma o mismo te has dicho. Ya no llores, tienes que ser fuerte, tienes que seguir adelante, ya suéltalo, no lo dejas descansar y un montón de cosas más que en lugar de ayudarte, esas frases son descalificadoras y te hacen sentir sola o solo e incomprendido. Y aunque sean bien intencionadas, pero seamos honestas, no ayudan. Entonces ese sentimiento de indefensión y de falta de comprensión se hace más profundo. Se viene a sumar a la pérdida. Entonces, imagínate, tienes el dolor por la pérdida y aparte no estás teniendo una red de apoyo adecuada, te sientes aún con más tristeza. El otro punto que también es muy importante, y aquí quiero hacer un énfasis, que es los pensamientos que dan lugar
al sentimiento de culpa. Cuando nosotros perdemos a un ser querido, es muy fácil llegar a un punto de recriminación. ¿Por qué no fui de una forma distinta? ¿Por qué no busqué una opción B, C, D ante la enfermedad de mi ser querido? Pude haber sido una mamá que deseaba lo mejor para mis hijos, pero tal vez no a tu criterio crees que no pudiste y no supiste cómo transmitir el amor, la disciplina, y crees que pudiste haber sido diferente, mejor madre o mejor padre. ¿Crees que pudiste haber sido una persona, digamos, mejor cuidador cuando se trata de una enfermedad, sobre todo una enfermedad larga que requiere entre idas y venidas, hospital y casa? Tu desgaste emocional y físico que te lleva al cansancio, a la irritabilidad, y que en algún momento pudiste haber sido, digamos, áspera o áspero con tu ser querido, como resultado de ese cansancio, puede llegar el sentimiento de culpa y decir, pero ¿por qué me enojé? Es que no debí de haber dicho, ya tómate la pastilla, o ya duérmete, o te acabo de cambiar el pañal y ya otra vez está sucio. O sea, no debí de haber sido así, o pude haber sido más cercano, más cercana, más amoroso, más comprensivo, porque pues estaba enfermo, pero el cansancio me llevaba a esa irritabilidad. Aquí hay un principio importante que hay que considerar. El cuidador necesita ser cuidado, pero nos hemos envuelto en un halo, tiene mucho que ver con la cultura del sacrificio. Entre más sacrificio se demuestre ante una circunstancia o ante una persona, casi casi viene siendo como sinónimo de amor. Y déjame decirte que no es así. Nadie puede dar lo que no tiene. Si tú estás desgastada, cansada, que no dormiste bien, que tuviste la angustia por la enfermedad de tu ser querido, que veías y buscabas alternativas médicas y que no encontrabas algo que le diera un mayor alivio, todo eso es completamente natural que afectara todo tu estado de ánimo. Aquí la invitación es que seas más comprensiva, comprensivo y compasiva contigo misma. La compasión no tiene nada que ver con la lástima, tiene que ver con el amor, el reconocimiento y el respeto a todo lo que tú hiciste por tu ser querido. Y aquí también hago la derivación, no solamente en un proceso de cuidado con un familiar enfermo, sino a través de la trayectoria de tu vida. Todos hemos tenido muy buenos momentos con nuestros seres queridos que ya no están, pero seamos honestas, tuvimos también momentos que fueron ásperos, pero que al transcurrir el tiempo pierden valor, es decir, pierden fuerza, pierden importancia. Pero ¿por qué me enojé por esto que no merecía tanto enojo? ¿Por qué me distancié? ¿Por qué dije lo que dije o respondí como respondí ante algo que la verdad no valía la pena? Y ahora, ausente mi ser amado, me siento arrepentida y eso me lleva a la culpa. Pero pensemos en lo siguiente, aun cuando hayas tenido momentos ásperos con tu ser querido, no significa que haya habido ausencia de amor. La vida es vida y todos nos enojamos en algún momento y en muchos momentos con las personas que amamos, con nuestro esposo, esposa, con nuestra mamá, papá, con una hija, con un hijo.
así es la vida. Entonces vuelvo a hacer la invitación. Mirarte con respeto, con cuidado, con atención y con consideración. Ser compasiva contigo no significa que le estés faltando el respeto a tu ser querido, mucho menos que lo hayas dejado de amar, y no significa tampoco que estés faltando el respeto al duelo, a tu pérdida. ¿Qué es un duelo sano? Son pocas personas, debo de admitirlo, son pocas personas que tienen un duelo sano. Y quiero hacer la diferencia para que tú aprendas a reconocer con ese respeto el proceso por el que estás atravesando. El duelo, en primer lugar, es inevitable. Es el tiempo que todos necesitamos para expresar el dolor que nos provoca la pérdida de un ser querido. Es inevitable. No podemos dejar de sentir tristeza y dejar de derramar lágrimas. Por eso, si tú te sientes triste, la primera invitación que te hago es no reprimir tu llanto, abrazarlo, reconocerlo y dejarlo fluir. Son lágrimas que tu cuerpo, tu mente, tus emociones y todo tu organismo a nivel fisiológico, orgánico, neuronal, necesita desahogar. Porque las lágrimas que no son lloradas, el cuerpo lo resentirá y por lo pronto y por supuesto tu salud también. Eso es súper importante, que le des lugar, cabida, cauce a tu sentir. Y que no te recrimines pensando es que no lo dejo descansar. Tú no eres responsable del descanso de tu ser querido. Eres responsable del cuidado que tienes para con tu persona. Siguiente punto, para un duelo sano. No alimentar los pensamientos que dan lugar a la culpa. El primer punto es importante, este punto es importante. La culpa no va a servir absolutamente para nada más que para provocarte más dolor. La culpa no te va a traer a tu ser querido. La culpa lo único que va a provocar es que tu duelo sea más largo, más intenso, más doloroso y que puede derivar incluso en una depresión, que si tú no tienes ahora, pudieras llegar a ese punto que estoy segura no quieres llegar. La culpa es un sentimiento natural, pero necesitamos desplazarla y no alimentarla. Eso es importante también. El otro punto de un duelo sano es darte lugar para la expresión de tus emociones, pero también dar lugar para dejarte consentir y apapachar por las personas que te aman y que te rodean, que quieren estar contigo y que quieren abrazarte sin sentimientos de culpa precisamente, pensando en que tu dolor incomoda a otras personas. Porque mucha gente llega a pensar esto, dice, es que yo no me expreso porque no quiero incomodar a mi pareja, a mi familia, porque se preocupan por mí. Ellos van a estar preocupados por ti, lo expreses o no lo expreses. Es importante encontrar una o dos personas en tus redes de apoyo con quien tú puedas tener la confianza de hablar cuantas veces necesites hablar de tu ser querido. Esto es sumamente importante. El otro punto también para tener un duelo sano es el cuidado de tu persona, tu alimentación, tu sueño y obviamente tus tiempos de descanso. Y cuando digo tiempos de descanso, no me refiero propiamente al tiempo de sueño, sino darte lugar, pequeños espacios, pequeños tiempos durante el día que puedas hacer una pausa para cuidar de ti.
a través de la respiración, de la escritura y o de la meditación. Esto también es muy importante porque es parte del cuidado que necesitas y que mereces. Un duelo sano te lleva a expresar todo aquello que piensas y sientes sin reprimir y sin culpas. Y poco a poco, con la gestión adecuada de tus emociones, poco a poco la vida se va a ir reacomodando. Irás encontrando nuevos propósitos. Y no se trata de echarle ganas, como seguramente has escuchado que te dicen, échale ganas. ¿Y cómo se hace eso? Incluso tú misma puedes llegar a decirlo. Estoy echándole ganas. Y no se trata de echarle ganas. Se trata de enfocar tu atención en prácticas concretas para el cuidado de tu mente, de tu espíritu y de tu cuerpo. Acciones concretas. Y en este grupo vas a encontrar un montón de herramientas para el cuidado de tu mente, de tu cuerpo y de tus emociones. Porque me puedes decir, Cristina, ¿y cómo hago eso? Para eso existen herramientas que precisamente un profesional te puede facilitar. El siguiente punto también para un duelo sano, reconocer que la muerte existe. No podemos negar y ver la muerte como un concepto. Eso le pasa a los demás, pero a mí no. Y el concepto se va a la basura cuando toca la vida de un ser querido. No se trata de hacerse amiga de ella, es reconocer que existe. Y todos los filósofos dicen, en la medida que nosotros reconocemos nuestra finitud, aprendemos a vivir. Para que el día que lleguemos a esa cita a la cual todos llegaremos, lleguemos viviendo. Porque hay muchas personas que pasan los días como en un estado aletargado, adormilado, que no encuentran un propósito. Hay otras personas que se la pasan peleando con la familia, con la pareja, con los hijos, con resentimientos. Y la muerte nos enseña que nada de eso nos va a servir para tener una buena vida. Ser más prontos para perdonar y para pedir perdón. Ser más prontos para tomar tiempo para convivir con las personas que amamos. Ser más prontos para consentirte cada día. Ser más prontos para poner en práctica la gratitud. Ahora paso al siguiente punto. ¿Qué es un duelo no sano? La primera parte es un duelo sano y hay mucho que abordar ahí. Esto es nada más como una introducción para que tú vayas teniendo una idea. Viene la siguiente parte. ¿Qué es tener un duelo que no es sano? Número uno, descuidarte. Descuidar tu apariencia personal, es decir, tu, tu vestimenta, tu aseo personal, tu arreglo, tu higiene, tu alimentación, descuidar tu sueño, todo lo que tiene que ver con lo que te sostiene día con día. El siguiente punto es alimentar todos esos pensamientos que te llevan a tener sentimientos de culpa. Un duelo no sano es reprimir las emociones, porque eso va a llevarte a un punto en donde tu cuerpo va a comenzar a protestar. Y cuando hablamos de protestar, quiere decir que tu cuerpo se hace más susceptible a manifestar físicamente el dolor. ¿Cómo pasa esto? Dolores de cabeza, contracturas,
problemas gástricos. Em, Algunas personas experimentan falta de concentración. Es parte del duelo, pero en la medida que se alimenta esto, el duelo cada vez se va más complicando. Se va complicando más, perdón. Otra cosa que es importante hacer notar, la diferencia entre la tristeza y la depresión. Esto es sumamente importante y quiero hacer una aclaración para que lo vayas teniendo en cuenta. Pongamos dos casos, el caso A y el caso B. El caso A no tiene una pérdida, sin embargo, comienza a tener falta de sentido ante la vida, tiene desánimo, falta de concentración, está disperso, tiene tal vez una fluctuación, cambios de estados de ánimo, falta de interés ante las cosas que anteriormente disfrutaba, comienza a aislarse, tal vez le esté costando más trabajo descansar, le cuesta conciliar el sueño, le cuesta levantarse en la mañana, se levanta y no se levanta con energía, comienza a tener problemas de alimentación, pierde algo de apetito o empieza a comer de más, se empieza a aislar, no quiere disfrutar de la compañía de la familia, de los amigos, de alguna actividad al aire libre. Esta persona que te presento, el caso A, no ha perdido a un ser querido, pero hay alguna circunstancia en su vida que lo está llevando a tener un estado depresivo. Esa persona necesita atención, tanto psicoterapéuticamente como en algunos casos con el apoyo de un psiquiatra. Ya tenemos el caso A. Ahora vamos con el caso B. Esta persona, el caso B, sí perdió a un ser querido. Anteriormente era perfectamente funcional en su vida, aún con toda la carga emocional que podía tener. Pero digamos que iba caminando y llega la pérdida. Se siente triste, desorientado, con falta de apetito. Es parte del duelo. Pero conforme va pasando los meses, esta persona, lejos de avanzar, aunque sea un poquitito, su tristeza se va haciendo más profunda, que ya no es tristeza, está dentro de un marco depresivo. Ya no quiere salir, no quiere comer, tiene un descuido personal, le cuesta trabajo ser funcional en sus responsabilidades, en el trabajo, en casa, tiene pensamientos alarmantes en contra de su propia persona, tiene miedos excesivos, se empieza a ver como una persona que no se siente digna de pertenecer a este mundo, la irritabilidad está presente. Todo lo que acabo de mencionar del caso A, que tiene una depresión, aunque no haya perdido un ser querido, puede ser vivido y sentido, experimentado por la persona B que sí perdió a un ser amado. Cuando esto sucede, de la misma forma, es conveniente tener un proceso psicoterapéutico, porque la depresión tiene niveles. Hay depresión leve, hay depresión intermedia y hay depresiones más graves, que en algunos casos puede ser tratada a través de un apoyo psicoterapéutico, sí, pero hay otras depresiones que se necesita el apoyo farmacológico de un profesional.
Y el profesional de la salud en este ramo es el médico psiquiatra. No es el médico de la farmacia de la esquina, ni ninguna otra especialidad. Es el médico psiquiatra el único que tiene el conocimiento y la experiencia para valorar a esa persona y medicarla de acuerdo a lo que esta persona está necesitando. Periodos de ansiedad, angustia, taquicardia, sudoración, respiración agitada, inquietud. La ansiedad puede verse manifestada en un proceso de duelo también, pero la duración y la intensidad es lo que nos va a decir si estamos dentro de un marco, dentro del duelo natural, o si estás atravesando ya por un duelo complicado. ¿En qué otro momento se puede complicar el duelo? Cuando el duelo es descalificado. Descalificado por las personas exteriores o cuando tú lo descalificas. ¿Cuándo, cuándo se trata de un duelo descalificado? Aquel que para el resto de las personas carece de peso o tal vez de importancia, de relevancia. Por ejemplo, hay personas que tienen un dolor muy profundo por la pérdida de una amistad y comienzan los comentarios de, ¿pero por qué lloras? ¿Era tu amigo? ¿No era de tu familia? Descalifican el sentir de esa persona. Una persona que perdió a su gatito, a su perrito, ¿pero por qué lloras si solo era el perro o el gato? Es un duelo descalificado. Otro que es muy triste, cuando una mamita pierde a un bebé que aún no nacía, a un hijito que estaba en gestación. Pero es que no lo conociste, es que no llegó a término y la mamita se siente tremendamente triste. Incluso su pareja, su esposo, su compañero de vida puede sentirse profundamente triste, pero cuando eso pasa, prefieren guardar silencio porque vienen esos comentarios. Al fin estás joven, vas a poder tener más bebés. A ver, espérame, llegado el momento ya se verá, pero ahorita hay dolor y hay tristeza por ese hijo que se esperaba con emoción, con ilusión, por quien se tenía sueños, planes, pero que no llegó al término el embarazo. Se llama descalificado por la falta de reconocimiento que le dan las demás personas. Y vivir un duelo en soledad provoca que el duelo sea más intenso. Y por último, quiero mencionarte las redes de apoyo que son importantes. El primero es el familiar. Dentro de toda la familia, encontrar una o dos personas con las que tú cuentes para hablar de tu ser querido. Segunda red de apoyo, el social, las amistades. Esas personas que te aman, que tienen la disposición de escucharte, de animarte, de estar contigo, de acompañarte. La tercera red de apoyo es la espiritual, de acuerdo a la profesión de fe que tú tengas. Puede ser católico, puede ser cristiano católico, cristiano evangélico, pero en este punto también es importante tener conciencia al saber que no todas las personas que están al frente de un grupo dirigiendo una iglesia tienen la formación adecuada para poder apoyar a una persona. Tanto sacerdotes como pastores, pensando en el ámbito cristocéntrico, no
siempre tienen las palabras adecuadas para poder dar el consuelo que necesita una persona. Y no es malintencionado, es porque no saben cómo hacerlo. Puedes buscar a una persona que tenga un estudio profundo de la Biblia para que con base en ella te pueda mostrar lo que dice Dios acerca de la vida y la muerte y de ser posible una persona que haya tenido preparación en tanatología, que esté leído al menos, que no te vayan a decir como escuché una vez a alguien, una figura de la iglesia que dice, es que Dios se lleva a los buenos. O sea, no, no es que Dios se lleve a los buenos, porque para empezar, pues qué amolada nos puso a todos los que estamos aquí todavía. Y qué triste, porque dices, mi ser querido era tan bueno que Dios lo que lo llamó, parece más bien castigo en lugar de premio. No funciona así, familia. Dios no se lleva a la gente ni por buena ni por mala. Por eso es importante aprender a reconocer cuál es el concepto que tenemos acerca de la muerte y si vemos que el concepto que tenemos no nos ayuda, tener un concepto que nos ayude a entenderla. Porque puede ser que sea tu concepto, pero no el mejor que te ayude en el proceso de duelo. Entonces, por eso es importante aprender a reconocerlo. Entonces, busca un pastor, sacerdote, que pueda decirte qué es lo que pasa en la muerte de acuerdo al estudio bíblico, con amor y con bases. Y el cuarto punto es la red profesional. Un profesional en tanatología no solamente está para escucharte, no es una sesión de terapia en tanatología, no es sentarte y hablar, 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 hablar. Es parte del proceso, pero el profesional tiene la responsabilidad de brindarte herramientas prácticas para que tú las lleves a cabo, ya sea en la sesión o como tarea, para la gestión de tus emociones, para tu cambio de pensamiento, para que vayas echando mano de esta capacidad que tenemos todos los seres humanos de resiliencia y de adaptación. ¿Qué es resiliencia? Es resurgir después de haber atravesado por una situación sumamente dolorosa, extrema, pero que encontramos nuevamente nuestro camino. Y la adaptación, es decir, el ser humano es adaptativo por naturaleza. Nos adaptamos a las circunstancias, pero eso es un proceso. Y acompañado de un profesional con las herramientas adecuadas, entonces poco a poco vas caminando. Número uno, sin juicios, que eso es importante, con herramientas prácticas, con la posibilidad de la escucha, sin miedo a que te digan justo aquello que no quieres escuchar, a través de la comprensión, del amor y del respeto. Estas cuatro redes de apoyo son sumamente importantes cuando hemos perdido a un ser querido. Y por último, ¿cuánto dura el duelo? El duelo tiene un principio y tiene un final, un cierre, pero un tiempo determinado como tal no lo tiene. Un duelo sano podríamos hablar entre 1 año y 2, dependiendo, como acabo de decir, de un montón de factores, de circunstancias, tanto del ser querido como las propias, o puede durar menos. He atendido personas que en 8 meses se sienten muy bien, otras en 6, y a otras personas les ha tomado más tiempo. El punto es este: no te sobreexijas pensando
en que si tú, si han pasado 6 meses después de la pérdida, tú ya deberías, y así, entre comillas, deberías estar bien. No es así. El duelo no es una enfermedad, es un proceso que requiere tiempo y atención. Entonces aquí no es un deberías. En el caso de personas que han perdido a un ser querido y que su duelo ha sido silencioso o descalificado, es muy probable que les tome más tiempo porque no han encontrado la forma de cómo darle ese lugar a sus emociones, poderlas expresar con libertad y por supuesto al expresarlas, tener el apoyo que necesitaron en su momento. Ese puede ser un duelo complicado y lleva más tiempo. Un duelo complicado también es cuando se pierde a un ser querido en circunstancias violentas, ya sea por un accidente o por alguna situación social. Una muerte inesperada también da lugar a un duelo más largo. Cada duelo es completamente distinto. No hay un deber. Ya pasó un año y yo debería de estar bien. No es que tengas que, no es una obligación. Es darte el tiempo para procesar, trabajar con tus emociones, trabajar con tus pensamientos y poco a poco ir encontrando ese camino y la paz a la que tienes derecho. Hay que cuidar lo que se dice también. Este dolor me va a durar para toda la vida. No es que vaya a durar para toda la vida. Lo que va a estar presente es la nostalgia por el ser querido, pero la tristeza y el dolor como se vive en los primeros 3 meses, 6 meses o el primer año, no debería de durar para toda la vida. Se aprende a vivir con la ausencia, pero también teniendo paz. ¿Y eso es posible lograrlo? Sí, sí es posible cuando hay un trabajo, y es decir, la voluntad de querer hacer para alcanzar, tener esa paz que estás anhelando. Y eso poquito a poco. Así que espero que esta orientación te ayude a reconocer si tienes un duelo sano, si no lo estás teniendo, que busques tus redes de apoyo y, sobre todo, el lugar, el amor y el respeto que merece tu pérdida y lo que tú estás sintiendo. Nos vemos en la siguiente transmisión. Muchísimas gracias.